¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión saludamos de parte de División Alternativa San Marcos y Somos Libres, dos organizaciones liberales que nos hemos reunido aquí para entrevistar a quien fuera la piedra angular de uno de los gobiernos más turbulentos que ha tenido la historia del Perú. Como todos ustedes saben, el doctor Torres es uno de los abogados más prestigiosos y conocidos de nuestro país. He sido su alumno este año y he podido comprobar de primera mano tanto la calidad de su enseñanza como la rigurosidad y la erudición que muestra en sus libros. Doctor Torres. Muy buenos días a ustedes. Gracias por esta entrevista. Gracias por el espacio, más bien. Sí. Sí, bueno, tal vez yo puedo empezar. Como Pablo adelantó, usted ha ejercido la docencia universitaria durante muchos años, inclusive ha sido reconocido como abogado durante muchos años en el Perú. Mi pregunta más bien era, uno cuando siempre entra a ser un servidor público, especialmente al nivel que usted ha tenido, uno pondera, digamos, ¿no? Cuál puede ser el riesgo reputacional que esto pueda tener. ¿Usted por qué tomó la decisión, digamos, de desviar tal vez la carrera docente y de abogado para ser parte del gobierno de Pedro Castillo? Bueno, en las elecciones presidenciales realizadas en 2021, en la segunda vuelta hubo un ataque archimillonario por parte de la prensa al candidato Pedro Castillo, a quien yo no conocía, pero sí sabía que es de Chota, o sea, del mismo lugar de donde provengo yo. Esa situación me indignó porque eran imputaciones falsas que hacía la prensa y el ataque era apabullante. En esas circunstancias yo salgo a decir la verdad. En la prensa incluso tuve varias intervenciones en la prensa y desvirtué esas falsedades. Se realizó la elección, ganó Pedro Castillo y esa clase burguesa degenerada que se ha creído dueña del Perú durante 200 años de vida republicana no reconoció el triunfo de Pedro Castillo, no lo reconoció. Comenzaron a atacarlo desde el primer día en que asumió el poder por la supuesta incapacidad moral. Y permanentemente el Congreso de la República, desde el mismo hemiciclo, atacaba al presidente, inclusive con mentada de madre. Y nadie decía nada al respecto y la prensa, por el contrario, que esconde la verdad, esconde la realidad, contribuía a ese ataque. Pensaron seguramente que van a descalificar al presidente frente a la comunidad y sucedió todo lo contrario. La comunidad lo respaldaba más y más al presidente y esto incluso gritaban a voz en cuello, especialmente en provincias: cierren el Congreso, porque se veía que era un Congreso que no trabajaba para la finalidad para la cual habían sido elegidos los congresistas, sino para atacar y atacar al presidente. No obstante eso, en la gestión de Pedro Castillo se hizo grandes cosas. Económicamente crecimos cerca del 3%. Ahora, en cambio, estamos económicamente muy mal. La inseguridad ciudadana, había inseguridad ciudadana al extremo que San Juan de Lurigancho y San Martín de Porras solicitaban que las Fuerzas Armadas patrullen la ciudad, que salgan a colaborar con la policía. Yo conozco esa realidad, porque lo he visto en países desarrollados como en Italia, por ejemplo, que con la invasión de gente pobre, por supuesto, de los países vecinos del África,
tuvieron que sacar a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas patrullaban la ciudad. Pero no, eso lo puede hacer solamente gente que conoce, no lo puede hacer gente que no conoce, como ahora han sacado a las Fuerzas Armadas y lo han descalificado totalmente a las Fuerzas Armadas, porque la comunidad dice, no, si estos no pueden controlar a un delincuente, si nos declararan la guerra, ¿qué van a hacer? Y en realidad las Fuerzas Armadas en el Perú, la población tiene razón, no han ganado una sola guerra, ¿no? Todas las han perdido, incluso la última guerra con el Ecuador, ¿no? Y la prensa me atacaba durísimo por eso de pedir que las Fuerzas Armadas salgan a auxiliar a la policía. Ahora lo hicieron, pero lo hicieron mal, porque son gente que no conocen. Las cosas no se hacen por las buenas intenciones, por la buena voluntad que uno tenga, sino para eso se requiere de conocimiento. Nos calificaron, incluso han tenido el atrevimiento de calificarme de comunista y de terrorista. Por supuesto que no es gente que sí es verdad. Algunos de ellos tienen dinero, ¿no? Pero el dinero no les da conocimiento, no les da inteligencia y hablan porque no, Dios les ha dado ese don de poder hablar. Yo de comunista no tengo absolutamente nada. Y durante la gestión con Pedro Castillo no hemos realizado ninguna acción de tipo comunista. Hemos trabajado, sí, ¿no? Impulsando la inversión pública y la inversión privada, porque yo soy plenamente consciente que la inversión privada es la que mayormente genera trabajo, y eso es lo que necesitamos en el Perú. También me calificaron de antiminero, absolutamente falso. Yo he conversado con las más grandes empresas mineras. Hemos sido los que hemos autorizado para que en Toquepala, la mina más grande que tiene el Perú, no entre a funcionar, que es la que ahora nos ha salvado en parte de la crisis económica en la que nos encontramos, ¿no? Y que significa algo, creo que cerca del 40% de todas las exportaciones que realiza el Perú. Y los que creen que fui antiminero, no solamente tienen que remitirse al discurso que yo di en Arequipa, en una convención allí de empresarios mineros nacionales, ¿no? Internacionales. Lo que yo sí hice es exigirles que no contaminen el medio ambiente y que comiencen a limpiar las aguas porque los habían contaminado, ¿no? Y eso sí fue una exigencia permanente y en realidad comenzaron a trabajar en eso, pero ahora lo han abandonado. Y también además, por supuesto, que pagan sus impuestos, ¿no? Porque hay muchas empresas que no pagan impuestos y todo lo judicializan, llegan hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional los exonera de impuestos. Durante el gobierno de Castillo, se ha realizado la reconstrucción, la refacción del mayor número de colegios para retornar a la educación presencial después de la COVID. Ningún gobierno ha hecho así. Pero la prensa, ¿qué hizo? ¿Dijo algo? No mencionó nada de eso, sino que encontraron por un caso en el norte que hubo un desvío de las aguas por el fenómeno del Niño y invadió uno de esos colegios, pero no solamente uno de esos colegios, sino otras construcciones, edificaciones que existían allí desde hace mucho tiempo, muy sólidas, muy buenas, pero fueron afectadas. Pero la prensa lo único que sacó es eso de ese local que fue refaccionado por el gobierno de Castillo. Eso ustedes no lo pueden ver ahora. Hay que observar la realidad. Cuando estudiamos en la universidad no solamente hay que aprender de memoria lo que nos dice el docente o lo que dicen los libros, sino hay que observar la realidad en cualquier profesión, en cualquier profesión. ¿Qué pasa ahora? Ustedes observan la realidad.
Se dice que Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Ese hecho no es un golpe de Estado, pero bueno, ya, dicen que es un golpe de Estado. Y entonces dicen, el golpista Pedro Castillo. Y cuando se refieren a Fujimori, hoy día, la prensa, ¿no?, dicen el presidente Fujimori o el expresidente Fujimori, refiriéndose a un delincuente que sí dio un golpe de Estado, porque eso sí realmente fue un golpe de Estado, ¿no? Refiriéndose a un delincuente que está condenado por delitos de lesa humanidad, porque fue un asesino. Refiriéndose a ese delincuente, ¿no?, que trató de liberar de la justicia al Grupo Colina. Refiriéndose, ¿no?, a ese que está calificado mundialmente como uno de los 7 corruptos más grandes que ha tenido la humanidad. Pero esa es la prensa. Eso es lo que está haciendo ahora. Obsérvenlo, no me escuchen a mí, sino ahora observen en los medios, escritos, televisados, radiales de Lima, principalmente, ¿no?, el señor presidente Fujimori, el expresidente Fujimori, pero el golpista Castillo, eso sí, el golpista Castillo, ¿no? Porque hay que desprestigiar a Castillo lo más que sea posible. Están perdiendo la batalla, la están perdiendo, la está perdiendo la prensa. La prensa ya no es creída por la comunidad, ya la comunidad no lo cree. Más bien la prensa, la comunidad está rechazando a ese tipo de prensa. Podría hablar muchísimo de la gestión, ¿no? Por supuesto que yo he entrado a la política accidentalmente, no era mi propósito entrar a la política. Ustedes mismos vieron que yo no juramenté con los demás ministros, yo no quería ser ministro, pero el presidente me llamó y me dijo, doctor, no me abandone en estas circunstancias. Esa expresión fue la que me llevó a tomar la decisión, la que me determinó a aceptar el Ministerio de Justicia. Y después ya la PCM, ¿no? Claro que entrar en política, ¿no?, el prestigio que uno haya ganado como docente universitario, como investigador, ¿no?, como abogado, se ve mellado, es verdad, porque existen 2 posiciones en el país, ¿no? Una que realmente me ha apoyado, me apoyan hasta ahora así no les guste, ¿no? Y otra, por supuesto, que me condena con eso de que yo he dividido a los peruanos, ¿no? Dice, he dividido a los peruanos. ¿No? Claro que ahora se han calmado un poco porque se están dando cuenta. Incluso ahora hay empresarios, hay vecinos que vienen, me visitan, me felicitan, me dicen, doctor, no, lo que usted ha hecho está bien, no, porque si no se hace eso, entonces puede volver el terrorismo. Ustedes son jóvenes, no conocen lo que es el terrorismo, pero eso fue terrible en el país. Uno salía de su casa y no sabía si va a volver con vida. Nuestra familia salía de la casa y no sabíamos si va a volver conmigo. Yo he enfrentado el terrorismo realmente como nadie dentro del predio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Ciudad Universitaria, porque estaba tomada por el terrorismo. Incluso allí estaba el terrorismo y estaban las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no hacían nada, ¿no? Los terroristas pasaban frente de ellos y no hacían absolutamente nada. Por el contrario, las Fuerzas Armadas a veces pretendían cerrar los salones para que no haya clases y yo, por supuesto, abría los salones porque yo era decano de la facultad. Ese paso por la política, que para mí ha sido un poco difícil, ¿no? Porque hay que enfrentar a la corrupción, hay que enfrentar a esos grupos de poder que quieren que uno gobierne solamente para ellos, ¿no? Porque ellos son los dueños del Perú y eso lo pueden ver ustedes si son universitarios, lo pueden ver esa realidad y esa realidad es la que se tiene que conocer en el país. En todo país hay ricos y pobres. Yo conozco Europa, prácticamente todos los países europeos,
¿no? Hay pobreza en todo el mundo, pero no hay la pobreza que existe aquí, no hay aquí, ¿no? Para grandes sectores de la población, independencia no ha existido, no. Por el contrario, los españoles originarios fueron los que trabajaron, ¿no?, en beneficio de esas grandes mayorías. Los criollos, después que los reemplazaron, ¿no?, esclavizaron más aún a esas gentes. En fin, la historia es muy larga de explicar, pero ese es mi paso por la política. No formo parte de ningún grupo político. No estoy formando parte, ¿no?, de la formación de algún grupo político. No obstante que aquí han venido de distintos grupos políticos, formados ya y otros en formación, para yo liderar a ellos. Yo a todos les he dicho que eso no es posible. El Congreso está enterado de eso, ¿no?, de que podría ser candidato. ¿Y eso por qué? Porque me informan desde dentro mismo del Congreso, desde dentro mismo de las bancadas del Congreso, ¿no? Están trabajando, ellos me informan, ¿no? Hay gente buena en todo sitio, me informan, ¿no?, de que están trabajando intensamente para inhabilitarme con las acusaciones constitucionales. Tengo varias acusaciones constitucionales. Recién últimamente he tenido allí una intervención en el Congreso. Por supuesto que esas acusaciones constitucionales no tienen ningún fundamento, pero ya sabemos cómo actúa nuestro Congreso, ¿no?, que es un Congreso lamentablemente extraordinariamente negativo para el Perú, ¿no? Si ustedes son intelectuales, están estudiando, tienen que saber que la Constitución se modifica, el Congreso está facultado para modificarlo, pero siguiendo un procedimiento especial que está señalado allí en el artículo 206 de la Constitución, ¿no? Tiene ese procedimiento. ¿Pero qué está haciendo el Congreso? Como no tiene la mayoría para modificar la Constitución siguiendo ese procedimiento, ¿qué hace? Lo que hace es, ¿no?, modificar la Constitución con leyes ordinarias. Y esos son unos delincuentes. Esos delincuentes son los que nos gobiernan ahora en el país. No piensen ustedes que la señora Dina gobierna. No, es falso. Yo la conozco a la señora Dina. No, ella no está en capacidad de gobernar el país. El que gobierna el país es, como ya lo he dicho en otras ocasiones, esa burguesía lumpen, el Congreso de la República, con un sector de el sistema de justicia. Si hablo de sistema de justicia, estoy hablando de Junta Nacional de Justicia, de Poder Judicial, de Ministerio Público, de Tribunal Constitucional, la prensa, ¿no?, y un sector de la Iglesia. Esos son los que gobiernan el Perú, ¿no? Y que nos han llevado ahora, que se consideran capaces, nos han llevado ahora a la crisis. Hay una crisis tremenda, moral, ¿no?, que ya incluso ahora se va descubriendo, porque toda esa organización criminal que nos gobierna, ha habido algunos desajustes entre ellos, seguramente por el poder, no se dieron cuenta de las consecuencias, se han peleado, se han dividido entre bandas y ahora luchan por ver cuál de ellos triunfa. Si triunfa, ¿no?, de un lado el Congreso y el Ejecutivo, o si triunfa el Ministerio Público, y ahora están tratando de reorganizarse. Pero ya les va a ser difícil. ¿Por qué les va a ser difícil? Por las pruebas que ya han salido a la luz, ¿no? Doctor, hace un momento usted mencionó a las Fuerzas Armadas, mencionó también la burguesía lumpen que ha tenido el Perú. Yo quería preguntarle en ese contexto, dado que usted egresó de San Marcos en los años 70, según su biografía, ¿qué opina usted acerca de las medidas tomadas por Juan Velasco Alvarado? ¿Era necesario expropiar o debieron tomarse medidas menos drásticas? La lucha por la reforma agraria, ¿no?, fue con miles de muertos. Las haciendas eran lugares donde se esclavizaba a la gente, ¿no? Los trabajadores recibían sueldos o remuneraciones jornales de sobrevivencia. Sus hijos no podían estudiar. ¿Por qué no podían estudiar? Porque los hacendados en sus reuniones decían:
¿no? Si un campesino estudia, significa un peón menos. Por tanto, no deben estudiar, ¿no? Las hijas de los trabajadores, antes de casarse, de contraer matrimonio, tenían que pasar previamente por el hacendado o por los hijos del hacendado, ¿no? Eso se denominaba el derecho de pernada, ¿no? Que se mantiene y se mantenía aquí desde la Edad Media, ¿no? De manera que esa situación tenía que terminar. Belaúnde no fue capaz de hacer una verdadera reforma agraria. El Congreso de la República, que allí fue una bicameralidad, o sea, un Congreso de diputados y senadores, menos, porque ellos legislaban ¿para quién? Legislaban para la clase pudiente. Los hacendados, ¿cómo hacían crecer sus haciendas? Expoliándolo de sus tierras al campesino. Invadían la tierra de un agricultor vecino, se adueñaban, el agricultor iba al Poder Judicial, por supuesto, para recuperar su terreno. ¿Y ustedes creen que salió una sentencia favoreciendo a un campesino? Todas favorecían al hacendado. Esa fue esa realidad, que yo lo conocía, ¿no? Yo lo conocía porque yo soy de Chota. En las haciendas del norte, por ejemplo, los hacendados envían a sus capataces a las provincias de Cajamarca allí para contratar a la gente, le daban una pequeña cantidad de dinero, esa gente tenía que irse a trabajar y ya no podía regresar ni siquiera a visitar a su familia, ¿no? Conocía las haciendas en Nazca, las haciendas de algodón, ¿no? Entonces, eso era ya mucho peor que en las haciendas de caña en el norte. De manera que Velasco Alvarado fue el que liberó a la dignidad, ¿no?, del campesino en el Perú. Yo lo admiro por eso, pero no lo hizo bien. ¿Por qué no lo hizo bien? También por falta de conocimiento, porque formó las comunidades agrarias, las AIS, ¿no? Y el campesino no quería eso. Un sociólogo arequipeño, recuerdo él, su nombre no recuerdo ahora, pero sociólogo arequipeño, hizo un estudio, allí un estudio de campo, ¿no? Y llegó a la conclusión de lo que quería el campesino. El campesino dice, quería camión de carga, propiedad individual, no colectiva, y chola blanca, ¿no? Entonces, eso sale de la investigación, ¿no? Entonces, no se había estudiado eso, que el campesino no quería las cooperativas, sino quería propiedad individual. Hubieron fallas allí. Por supuesto que todo lo atacaron a la reforma agraria. Lo atacó, por ejemplo, el sistema financiero. Para explotar la tierra se requiere de capital. Le quitaron el capital a las cooperativas, por ejemplo, en el norte, no le dieron. Yo fui a visitar en una oportunidad y encontré que la caña estaba con un crecimiento muy débil y pregunté a qué cosa se debe eso. Doctor, no nos han dado agua. ¿Y por qué no les han dado agua? Porque no hemos podido pagar, ¿no? Un Estado, ¿cómo va a hacer eso? Porque no puede pagar, lo va a quitar el agua. Se le da el agua para que siembre y de la siembra, de lo que cosecha, tiene para pagar. Si no, ¿cómo va a pagar? Hicieron todo lo posible, ¿no?, por hacer fracasar la reforma agraria. En Nazca en Nazca, ¿no? En Nazca, Ica, en estos sitios, ¿qué cosa hicieron los hacendados, ¿no?, con las haciendas? Bien, es cierto que Velasco Alvarado les pagó unos precios muy bajos, por ejemplo, por sus maquinarias. Pero ¿qué hizo Velasco Alvarado? Lo que dijo es, no, le tenemos que pagar por la expropiación, ¿no? Pero hay que pagarle el valor real. Vamos a sus libros. ¿Cuánto ha señalado en este tractor? Este tractor lo han señalado con el valor de un sol. Eso lo vamos a pagar. Eso es lo que hizo. Y por el terreno le pagó con bonos, ¿no?, que
Después el país no pudo cancelar, creo, en su oportunidad. En una oportunidad llegó esos procesos al Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional actualizó esas deudas en sumas fabulosas, como si no las cooperativas y lo que eran las haciendas estuvieran no produciendo en forma extraordinaria, lo cual es falso. Incluso el Tribunal Constitucional determinó que se embargue los bienes del Estado para pagar eso. Muy bien. Y solicitaron al Colegio de Abogados un informe. Yo ya era abogado, allí era decano del Colegio de Abogados de Lima, y yo sabía cómo iban a hacer ese informe, ¿no? Porque allí no es el poder económico, todo lo paga. Entonces yo dije, yo voy a hacer ese informe, ¿no? En la junta directiva yo voy a hacer ese informe. Hice el informe, ¿no? Un informe legal, lo entregué, ¿no? Ellos, por supuesto, no dijeron nada, pero no mencionaron el informe del Colegio de Abogados porque no le favorecía, ¿no? Se pronunciaron por el embargo de los bienes del Estado, y entre eso consideraban que podían embargar los bienes que el Estado tenía, ¿no? Por ejemplo, en el Banco de la Nación, ¿no? En una ocasión hubo una ceremonia en el Colegio de Abogados, y una miembro del Tribunal Constitucional, ¿no? Abogada, miembro del Tribunal Constitucional, que mejor es que creo no les digo el nombre, estuvo presente en la ceremonia. Yo manifesté en la ceremonia: se ha dispuesto que se embargue los bienes, el dinero que se encuentra en el Banco de la Nación, e indiqué, ese dinero es de propiedad pública, ese dinero no es privado, ese dinero no se puede embargar. Con ese dinero se paga a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, a los docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo? El Tribunal Constitucional ha dicho que sí se puede, entonces que se comience con el embargo de las remuneraciones que le toca a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Y desde ese momento, por supuesto, ella no me quitó el habla, ahora ya me habla ya, ¿no? Pero lo que hice son esas cosas, de manera que para mí lo mejor que hizo Velasco Alvarado fue eso. Comenzó a hacer la industrialización del país, incluso para la fabricación de automóviles en el Perú. La derecha, por supuesto, atacó y atacó ferozmente, y eso lo llevó abajo. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en Corea del Sur, después de la secesión, de la separación de los dos países, se quedaron en una pobreza extrema. ¿A qué le dieron ellos la mayor importancia? A la educación. Miraron a sus hijos y entonces pensaron en el futuro de sus hijos, mejoraron la educación y comenzaron a industrializar el país. Y miren la industrialización del país. Lima está lleno de vehículos de Corea del Sur, como todo el mundo está, y esa es una de las potencias del mundo. Eso es lo que hay que hacer en el Perú. Hay que comenzar a industrializar, ¿no? El país. No hay que atacar por atacar. El gobierno tiene que trabajar en función del bien común, del interés común. Esto desde los antiguos griegos, desde allí, no de ahora, ¿no? Ya hablaban de esto Platón, Aristóteles, ¿no? En Grecia, ¿no? Un gobernante, Pericles, democratizó el país. Democratizar el país es el gobierno de los más, del pueblo, en beneficio del pueblo, no solamente de unos cuantos. Pero nosotros nos hemos quedado. En nosotros llegan al poder gente del pueblo. Gente del pueblo, ¿no? Fue Alan García, fue Alberto Fujimori, fue Ollanta Humala, fue el otro presidente, el borrachito no recuerdo, Toledo, gente del pueblo. Pero cuando llegaron al gobierno, inmediatamente comenzaron a gobernar en favor de esa clase, solamente de esa clase. Eso es lo que no pudieron hacer con Pedro. No lo podían comprar, no, ni por un sol ni por miles de millones,
no lo podían comprar. Y por supuesto, el ataque fue feroz desde el primer día que asumió el gobierno. De manera que en cuanto a su pregunta, es eso. Para mí lo que hizo Velasco Alvarado es liberar al campesino, ¿no? Darle dignidad, ¿no?, a esa persona, a quien mucha gente lo desprecia, incluso lo odia, pero no se da cuenta que nosotros, todo el mundo, vivimos del campesino. ¿Quién fabrica, quién produce los alimentos que consumimos nosotros en cualquier clase de la sociedad? Y sin embargo lo despreciamos, lo maltratamos, lo discriminamos, ¿no? Somos una sociedad extraordinariamente racista. Eso hay que terminar en el país. Y se tiene que terminar. Y ahora la población conoce esos derechos, ¿eh? La población está en evolución. Si ahora hay esta paz, no sabemos, ¿no?, en qué momento puede haber una reacción. Y eso es lo que tienen que tener presente ahora los gobiernos en adelante. Ahora, hablando acerca del gobierno al cual usted participó, y hablando más que nada de la composición de dicho gobierno, ¿no?, de diferentes facciones de la izquierda, ¿cómo usted visualiza, digamos, esta diferencia que hay entre una izquierda más serronista y una izquierda más progresista? Que ambas partes, no sé si usted está de acuerdo, formaron parte del gobierno. Esta lucha, digamos, dentro de la izquierda, ¿se trata de una lucha de principios o más bien de aspirar a ser parte del Estado? Bien, allí también hay que decir la verdad, porque no todos fueron de izquierda. No me podrían decir que el ministro Graham de Economía es de izquierda. Y sin embargo yo me llevaba excelentemente, ¿no?, con el ministro de Economía. Porque cuando hablaban en los medios y esto de izquierda o hablar de economía, ¿no?, yo he explicado clarísimamente en el Consejo de Ministros qué es una economía social de mercado, que es la que consagra la Constitución, ¿no? De manera que no es verdad que formaban parte del gobierno de Castillo solamente representantes de la izquierda. Eran la mayoría, sí, es verdad, ¿no? La izquierda anda muy mal en el Perú. ¿Y por qué anda mal en el Perú? Está atomizada, ¿no? No es que ellos quieran llegar al poder realmente para beneficio de las grandes mayorías, para llevar a cabo un programa político, sino allí cada uno va con sus ambicias personales. Ese es el problema. Todos quieren ser presidente, todos quieren ser congresistas. Ese es su objetivo. Y ese es el objetivo de la derecha, ¿no? La derecha también en este momento también está atomizada. Por eso es que ahora, con este escándalo que ha salido, entonces comienzan a darse cuenta, ¿no?, y decir, caramba, ¿qué hemos hecho? A ellos les pesa, ¿no?, muchísimo el de haber llegado a enfrentarse entre ellos. Porque la señora fiscal de la Nación, una fiscal de la Nación que era utilizada allí por ese grupo de poder. Como les decía, ellos en este momento, yo tengo información, están tratando de recomponerse, de amistarse el uno al otro, pero con las pruebas que han salido ya resulta un poco imposible. Ya, doctor, le quiero hacer otra pregunta. Como usted sabe, recientemente ha surgido un grupo social inédito en la historia del Perú. Usted sabe que históricamente siempre el grupo pudiente, el grupo de gente de poder, ha sido formado por una oligarquía, una burguesía muy cerrada, ¿no? Pero pues debido a un proceso que puede explicarse por la liberación de Velasco Alvarado o las reformas de Fujimori, ha surgido recientemente, y eso lo puede ver cualquiera, usted también lo habrá visto, una clase de empresarios provincianos, de origen popular, porque antes decir provinciano era decir pues hacendado de provincia, como los Calmel del Solar o los de La Piedra, ¿no? Pero no, ha surgido una nueva clase andina, clase que muchas veces, o clase cuyos padres no fueron muchas veces a la escuela, y que ahora manejan mucho dinero, son muy poderosos económicamente. No obstante, muchos de ellos, y esto lo basan en encuestas privadas y también en diversos comunicados que han firmado, muchos de ellos rechazan tajantemente la idea de una asamblea constituyente y se adhieren más bien a las ideas económicas de la vieja burguesía limeña,
¿Cómo usted explica este fenómeno? Es una alienación de las personas, ¿no? Ellos creen que porque alcanzaron un cierto poder, entonces ya pertenecen a ese grupo. Ellos son rechazados por esa burguesía que llamo yo lumpen. Ellos son rechazados, incluso son mal vistos. En cierta forma, a veces tienen razón, porque ellos también, ¿no?, han surgido, y muchos son de origen del sur, su origen es del sur, ¿no? Han surgido violando la ley. No pagan impuestos. Hay una evasión de impuestos terrible allí, ¿no? Hay grandes empresarios que generan mucha riqueza, pero que no pagan impuestos. De otro lado, han generado su riqueza a veces ilícitamente. Ahí tienen ustedes, ¿no?, la invasión de los terrenos del Estado, que los han lotizado, ¿no?, y los han vendido estafando a la gente. Hay otros que lo han ganado, ¿no?, a pulso, lo han ganado lícitamente. Claro, eso está muy bien. Yo conozco esa realidad porque miren ustedes, yo tengo ya, voy a cumplir 81 años, ¿no? Solamente que me he olvidado de envejecer, ¿no? Entonces, fíjense, yo he conocido, por ejemplo, cómo se formó San Martín de Porras, Villa María del Triunfo. Esos eran arenales. Allí no había nada. Había arena, ¿Cómo entraron allí? Con unas chocitas de esteras. Así vivían, sin servicios higiénicos, sin agua. Compraban el agua que se vendía allí en camiones tanque, no tenían su cilindro de agua y no. Estas personas, ¿no?, con su trabajo, miran ahora lo que es San Martín de Porras, ¿no?, lo que es San Juan de Lurigancho, y así, ¿no? El peruano es gente de trabajo, ¿no? ¿Qué se requiere para tener éxito? En mi concepto se requieren 3 cosas: estudio, disciplina y ahorro. Si estudia, entonces va a tener muchas oportunidades de trabajo. Si no estudia bien, no va a tener esas oportunidades de trabajo. Disciplina tiene que ver disciplina en el estudio, termina sus estudios, disciplina en el trabajo, disciplina en la familia y capacidad de ahorro. Sin esa capacidad de ahorro no progresa ni la persona individual, ni la familia, ni la sociedad, ni el Estado. Es lo mismo eso en economía. Es lo mismo, ¿no? Tiene que ver ahorro. No se puede gastar más de lo que se tiene, ¿no? El Estado, por ejemplo, no puede gastar más de lo que ingresa al Estado, ¿no? Bien, pero lo que hay que impulsar es eso. Lo que hay que animar a la gente es eso, que cree empresa. Está muy bien que comenzó a veces allí, y eso es lo que le digo a los alumnos en la clase. No, si no puedes estudiar, no solamente se puede vivir de abogado, de médico, de economista, de ingeniero. No. Incluso se comienza a trabajar vendiendo sándwiches en un triciclo y después aparece como un gran empresario. De esos hay varios en el Perú. Que comenzaron así en esa forma y ahora son grandes empresarios. Lo que hay que impulsar es eso. Lo que hay que hacer también es una modificación en la educación, desde la inicial hasta la superior, ¿no? El mundo ha cambiado, la ciencia, la tecnología han avanzado enormemente, entonces hay que cambiar la educación y dirigiéndola grandemente, ¿no?, hacia la educación técnica, para que la gente, una vez que termina su profesión o antes también, ya comienza a ganarse el pan del día con su trabajo, con su empresa, por chiquita que sea, y así va creciendo, ¿no? Regresando al tema de la Asamblea Constituyente, que fue un tema que, digamos, se tocó muchísimo durante el gobierno de Pedro Castillo, y usted siendo abogado además, ¿no? Hay una discusión más profunda respecto, digamos, a lo que pueden ser los alcances de la Constitución, cualquier Constitución del mundo, ¿no? A su modo de ver, ¿cree que por cada necesidad deba de existir un derecho en la Constitución, por ejemplo? Y
Si se tuviera, por ejemplo, una asamblea constituyente, la incorporación de múltiples nuevos derechos cambiaría de manera sustancial la realidad que vivimos en el Perú con la pobreza que tenemos, por ejemplo. Mire, la Asamblea Constituyente, cuando Castillo accede al poder, no tenía una aceptación grande. Había una aceptación pequeña, ¿no?, que creo que no llegaba al 30%. No obstante eso, por exigencias, ¿no?, allí de la población, nosotros presentamos el proyecto de ley. En el 2020 era de 50%. Bueno, pero nosotros presentamos el proyecto de ley al Congreso de la República. Por supuesto, estableciendo allí algo que era revolucionario, ¿no?, en que esa asamblea no va a estar integrada, como siempre lo ha estado integrado, solamente por representantes de un sector de la población, sino que tenían que tener acceso allí las comunidades campesinas, los indígenas y en una pequeña proporción también los afrodependientes, porque también los hay, ¿no? El Congreso lo rechazó. Muy bien, lo rechazó. Nosotros como Ejecutivo, ¿qué teníamos que hacer? Ahí se acababa todo. Desde ese instante nosotros no insistimos en la Asamblea Constituyente. Yo le manifesté al presidente y al Consejo de Ministros que no es conveniente no insistir en esto, que no tenía una gran aceptación de la población, porque en realidad no lo tenía una gran aceptación. No es como ahora. No llegaba al 30%. Usted dice 50%, como me parece un poco difícil. Ahora está más del 60%. Ahora sí, ¿no?, por las circunstancias que vivimos. Pero en ese entonces yo lo expliqué al presidente y lo expliqué en el Consejo de Ministros y les dije, no, el presidente es presidente de todos los peruanos, de los que están a favor de la Asamblea Constituyente y de los que están en contra de la Asamblea Constituyente, ¿no? De manera que sobre eso el presidente ya no puede pronunciarse. Eso no quiere decir que los congresistas lo hagan por su lado, o eso no quiere decir que la población reclame por su lado, ¿no? Ellos sí lo pueden, pero el presidente es el presidente de todos los peruanos. Y así fue. No se habló más en el Ejecutivo de una convocatoria a una Asamblea Constituyente, ¿no? Es cierto que no se puede desarrollar un país solamente porque se cambia de constitución. Es verdad. Tiene que haber una política, una filosofía política que lleve a cabo esos planes que están allí en la Constitución. Ahora, en el Perú, ¿cómo vamos a desarrollar con la Constitución que tenemos? Si la Constitución que tenemos es para beneficiar a un pequeño grupo, a los monopolios y a los oligopolios. Los que hablan tanto de liberalismo no saben nada de liberalismo. Liberalismo quiere decir que cada uno competimos libremente en el mercado, sin monopolios, sin oligopolios. Los monopolios y los oligopolios matan, ¿no?, al empresario chiquito. Son los que fijan los precios de los bienes y a veces de los bienes de primera necesidad y afectan a la mayoría de la población. ¿Cómo vamos a desarrollarnos con los contratos leyes? ¿Cómo una empresa, ¿no?, que tiene un contrato ley, por ejemplo, una estabilidad tributaria, va a poder competir, ¿no?, o la empresa que no tiene estabilidad tributaria va a poder competir con la que tiene estabilidad tributaria? Es difícil, pues eso no es mercado libre. Tenemos que terminar con eso. ¿No? En la Constitución, pues allí se tiene que imponer que el mayor presupuesto se tiene que ir para educación. Porque en materia de educación estamos mal, estamos terriblemente mal. No solamente por la infraestructura y todo eso, no. Por la calidad del docente. Pero la calidad del docente, que es sumamente mala, ¿cómo lo vamos a mejorar? Eso se requiere de recursos.
Y eso hay que prepararlo. Y hay métodos para hacerlo. Por ejemplo, vienen las vacaciones y unos 3, 4 años en vacaciones, el profesor no está de vacaciones, tiene que estudiar. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que traer docentes de fuera. Hay que traer docentes, ¿no? De países desarrollados. Recuerden que en una oportunidad el presidente de Uruguay, Mujica, se fue a Alemania. Lo recibieron muy bien. Y el gobierno alemán le dice, ¿en qué podemos ayudar a Uruguay? ¿Qué le dice el presidente? Nosotros no queremos capital, no queremos dinero, no queremos aviones, no queremos barcos. Nosotros queremos que nos ayuden con sus docentes que ya están jubilados para que se vayan a Uruguay a preparar a nuestros docentes, especialmente a los jóvenes, y así es una cadena que ustedes creen que va a mejorar la calidad de la educación porque le toman examen. Hay que estar bien durito de aquí. Le tomamos examen a una cantidad de profesores que están mal preparados. ¿Y qué ganamos con eso? Unos aprueban y aprueban a lo mejor por suerte, pero la calidad de la educación va a seguir siendo mala. Va a seguir siendo mala. Y la calidad de la educación es mala en todo sector, ¿eh? No vayan a creer que solamente en los sectores populares. No, no, no. Los mejores colegios de Lima son los peores del mundo. En el mundo no hay colegios de esa naturaleza. En esos colegios a veces lo enseñan desde la inicial en inglés. Y ya creen que por eso ya son superiores. Mire, sale el jovencito. Mire, qué triste es ver a un jovencito, así como usted, a una jovencita, ¿no? Diciéndole al policía municipal, cholo de, ¿por qué no te vas a tu tierra? ¿Qué clase de educación es esa? ¿No? Y yo, por supuesto, lo he dicho eso y no les ha gustado, ¿no? Eso tenemos que terminar. Tenemos el problema del bullying, que es un problemazo ahora en todo sector. Y se puede, ¿no?, superar eso, pero se requiere, ¿no?, de inversión para salir de esa situación. En salud es un desastre. Nosotros hemos encontrado, yo fui a Ucayali a ver el hospital era un desastre, ¿no? Por supuesto comenzamos a refaccionar, a construir el hospital nuevo, había un hospital nuevo que estaba allí ya que debería estar funcionando, y pregunto, ¿por qué no funciona esto? Doctor, porque no hay luz, no se sabe allí en ese sector, allí algo pasa. Mire, esa es una estupidez, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso están los técnicos, para eso están los electricistas, los que han estudiado en la universidad de eso, ¿no? Y entonces le digo, esto no pasa de esta semana, me resuelven eso, ¿no? Sino, ¿qué clase de técnicos son? ¿No? Si no, pues se tienen que ir a su casa. Bueno, mi gestión ha sido más o menos así, porque no ha sido tanto de tolerancia. En una oportunidad, cuando no podían expedir los pasaportes y se demoraban los pasaportes, yo fui muy reservado, ¿no? Sin que nadie entre adentro. Y por supuesto puse en orden, pero no sé cómo lo publicitaron, eso salió al público. Como para agredirme. ¿Qué cosa? La población respaldó. La población respaldó. Claro. Doctor, como usted ha mencionado, goza todavía del apoyo de muchos sectores, no solamente populares, sino también empresariales. Asimismo, usted sabe que Perú es un país donde todo puede suceder. Y ese apoyo que usted tiene, muchas veces lo convierte en posible candidato a la presidencia de la República. No obstante, esa posibilidad despierta muchísimos recelos en determinados círculos de poder, gente con mucho poder de mando, por así decirlo, ¿no? ¿Qué le diría usted a esas personas que piensan o difunden que Aníbal Torres es comunista, que piensa expropiar a gran escala, al estilo Hugo Chávez o Velasco? No, eso, yo nunca he sido comunista. Bueno, muchas veces me han calificado incluso de ser de derecha en la Universidad de San Marcos, ¿no? ¿Por qué? Por mis explicaciones, especialmente en derecho de contratos, porque ahí entra mucho economía, entonces me califican de derecho, y los de la Facultad de Letras, de Filosofía, algunos me han calificado así.
¿no? Pero yo no he participado en alguna agrupación política ni de derecha ni de izquierda. Lo que pasa es que cuando uno va a dictar a la clase, tienes que dictar la clase igualito, para el pobre, para el rico, para el más pobre, ¿no? Tienes que dictar la clase para el que es fujimorista, para el que es comunista, para todos tienes que dictar la clase. No puedes discriminar a nadie porque si no, no eres docente, ¿no? Eso es lo que he hecho. Yo no soy comunista, lo he dicho 1 y 1000 veces y he actuado en el ejercicio del premierato en esa condición. Nunca he dado muestras, ¿no?, de ser comunista. Lo que pasa es que no podía rechazar tampoco a los comunistas. En una oportunidad yo recuerdo, había que designar al ministro de Salud, ¿no? Y el presidente me dice, no, ¿a quién propone allí? Yo ya lo había visto cómo se desenvuelve públicamente a una persona, Kelly Portalatín. Lo propuse. Y el presidente me dijo, pero es de Perú Libre. Porque entre ellos se habían, pero es de Perú Libre, me dijo. Le digo, pero lo que queremos aquí es pues gente que puede responder allí en salud todavía. Y el presidente siempre no es una persona que escucha. No me ha escuchado solamente a mí, el presidente ha tenido cuantos asesores, ¿no? Algunos que yo no los conozco, ¿no? Y especialmente ha tenido, por los últimos acontecimientos, ha tenido gente del Congreso, que es el que le informaba qué es lo que va a suceder en el Congreso. Pero, ¿qué necesita el Perú? Mire, esto especialmente para ustedes jóvenes. ¿Qué somos nosotros los seres humanos? Cada uno de nosotros. Somos individuos. Como individuos somos únicos, irrepetibles, insustituibles. Y en ese sentido tenemos derechos individuales. Derechos individuales, ¿cuáles son? La vida, la salud, la integridad física, la propiedad, ¿no? La libre iniciativa, y eso se tiene que defender. Pero al mismo tiempo, nosotros somos estructuralmente sociedad. No podemos ser fuera de la sociedad. Los griegos lo advirtieron eso. No podemos ser fuera de la sociedad. Si ustedes examinan, ustedes dos aquí, si son más individuo o sociedad, van a determinar que son más sociedad. ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué se sienten así? ¿Por qué se visten así? ¿Por qué se alimentan así? ¿Por qué estudian así? Todo eso proviene de esa sociedad chiquita, ¿no? Que es la familia. Y por supuesto se extiende a la sociedad. Entonces, no podemos descuidar los derechos sociales. De manera que hay que conciliar los derechos individuales con los derechos sociales. Por eso es que yo digo, miren, y acuérdense lo que les digo, si Milei lleva a cabo su programa, ¿no?, que dice que toma en cuenta solamente un aspecto, la cuestión individual, los argentinos, para salirse de esa situación, ¿no?, va a demorar tiempo y va a costar muchísimas vidas, muchísimas vidas. No podemos descuidar esos dos extremos. De manera que yo no puedo considerar, por ejemplo, que el Estado no puede ser empresario. Pero no lo están viendo a Chile allí con el cobre. Miren cómo ha progresado Chile con el cobre. Miren sus fuerzas armadas, cómo están bien. El Perú no tiene nada. En fuerzas armadas estamos totalmente desarmados. En cambio, Chile está súper armado. Y Chile tiene necesidades. Y es un país expansionista, de manera que hay que estar precavidos. Ahora, usted mencionó a Javier Milei justamente, queríamos hacerle una pregunta al respecto porque acaba de ganar las elecciones en Argentina y el mensaje con el cual surge Javier Milei a la presidencia es por la insatisfacción de la ciudadanía hacia lo que él llama la casta política o la clase política. Y en el Perú también se repite, digamos que la población tiene
mucha insatisfacción hacia lo que son nuestros actuales gobernantes y quienes han sido nuestros gobernantes en los últimos años. Entonces, ¿usted cómo observa este fenómeno? ¿Usted cree que pueda surgir un Javier Milei en el Perú o cree que prosperaría? En Argentina, efectivamente, hubo un fracaso terrible del gobierno, una inflación descomunal. Es inexplicable, no solamente en mí, sino en todo el mundo, de que cómo se pudo poner allí el peronismo, cómo pudo poner como candidato a un ministro de Economía, que es el que ha dejado que desemboque la economía en esos extremos. Y eso llevó a triunfar a Milei. Eso puede suceder en el país. Haciendo un análisis objetivo, ¿no? Los ciudadanos están ahora enfadados con la clase política. De todo, sea política de derecha, sea de centro, sea de izquierda. El ciudadano dice, todos son corruptos. Y vamos a decir que no tienen razón. Tienen razón. Tienen razón, ¿no? Porque la corrupción no tiene color político. Puede ser de derecha, de centro, de izquierda. Entonces puede llegar a la presidencia una persona con posiciones extremas, que puede ser de extrema izquierda o que puede ser de extrema derecha. Puede llegar, ¿no? Porque la realidad es la que está empujando eso. Lamentablemente las sociedades se van desarrollando así, no tienen épocas de apogeo, tienen épocas de fracasos, ¿no? Se sale de eso con la esperanza, ¿no? de sobresalir de esos fracasos, pero a veces resulta peor, ¿no? Eso se ha visto en todo el mundo y recién la comunidad aprende, ¿no? Que tiene que ir por el camino correcto. Eso es lo que hizo Alemania con el canciller Konrad Adenauer, que tomó una posición intermedia entre el capitalismo y el socialismo. Y a eso se conoce como economía social de mercado, que está en nuestra Constitución, pero que jamás, ¿no? se aplicó. No se aplicó porque aquí se aplicó una economía ultraliberal, ¿no? Que lamentablemente nos ha conducido, no ahora, es durante toda la República, ¿no? Para que exista una clase económica muy poderosa y las grandes mayorías estén abandonadas. Si ustedes conocieran cómo vive esa pobre gente allí, un ser humano normal no puede estar tranquilo al ver a esa persona en esas condiciones. Es un ser humano, pero por eso se dice, parece que el ser humano somos los más salvajes de todos los animales y permitimos esas situaciones. Con relación a su otra pregunta, o el otro extremo de su pregunta, yo, como les he dicho, yo no estoy en política. Yo me siento bien fuera de la política. He entrado en la política de casualidad. Yo me siento como que ya me liberé de eso, ¿no? Pero eso sí, claro, todos los días yo tengo visitas de políticos, ¿no? Y todavía me dicen, ¿no? Usted es un maestro de la política. Maestro de la política, yo no soy político. Yo lo que soy es abogado, eso sí, abogado. No milito en ningún partido, no estoy formando en ningún partido y además para postular hay que estar inscrito en un partido con un año de anterioridad a la elección. Y yo nada de eso, no es mi propósito eso. Pero eso sí, no les voy a dar pues la satisfacción a los congresistas que me van atacando permanentemente, ¿no? Y decirle no voy a ser candidato. Les digo, puedo ser todavía, no he tomado la decisión, ¿no? Pero yo ya hice mi trabajo, ¿no? Como aquí en este aspecto político de mi vida, me siento contento con lo que he hecho, no obstante lo que diga la prensa, y más contento me siento, ¿no? Con el hecho de haber comunicado bien a la población sus derechos, ¿no?
especialmente sus derechos fundamentales. Si yo me voy al lugar más lejos, me voy a la Puna y ahí hay un poblador, me dice gracias por habernos abierto los ojos. ¿Cierto? Se le ha abierto los ojos, diciéndoles la verdad, diciéndoles la verdad. José Carlos Mariátegui también iba por la misma línea. Basadre, ¿no? También iba por la misma línea. Víctor Andrés Belaúnde, igual. Pero ellos no le dijeron así las cosas tan descarnadamente, o sea, la realidad tal cual es. ¿Por qué? Porque ellos tenían que vivir junto con esa clase que se creía la dueña del Perú. Yo he sido muy amigo del hijo, ¿no?, de Basadre, del historiador Basadre, ¿no? Pero yo veía que ellos jamás, ¿no?, van a decir la verdad en el Perú, lo que se tiene que hacer en el Perú, porque eso significaría que tienen que salir, ¿no?, de ese círculo social. Claro, doctor. Ya que estamos hablando de eso, quería preguntarle, usted ha viajado por Europa, ha ocupado altos cargos en el Estado y ha conocido a mucha gente encumbrada tanto en Perú como en Italia, quizá en Chile, quizá en otros países, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted de la clase alta peruana, la antigua clase alta peruana? ¿Las considera usted superiores o inferiores a las clases altas de otros países como Italia, Chile, Brasil? No, en Italia, no, en Francia, Alemania, no, Holanda, incluso no, España, no hay esa clase alta que hay aquí, con esa mentalidad que hay. Allí hay clase alta, por supuesto. En Alemania hay empresarios, ¿no? Un solo empresario tiene mucho más dinero que todo el presupuesto del Perú, pero no vamos a encontrar pues esas diferencias sociales, o que ese empresario, ¿no?, quiera ser como lo es en Perú, ¿no? Allí no, allí es distinto, allí nosotros nos vamos y conversamos igual como estamos aquí, sean franceses, sean alemanes, sean italianos, es igualito. La diferencia está en el subdesarrollo cultural que tenemos nosotros. Esa clase alta es muy subdesarrollada culturalmente en el Perú. Cree que todo lo es el dinero. No lo es así. Todo no es el dinero, no. También hay que preocuparse por el otro, porque si no, el otro puede reaccionar. El alemán tiene plena conciencia de eso, que si lo va a esclavizar a su trabajador, puede reaccionar en mala forma, ¿no? Entonces hay que evitar eso, pero fundamentalmente tiene en consideración de que ese es un ser humano como nosotros. En una oportunidad estuve en Alemania, en un pueblo pequeño, ¿no? Ya era tarde, salía con mi familia y miramos dónde está la vía más apropiada para tomar la movilidad. Vi la movilidad ya un poco alto era, entonces comenzamos a caminar, era en la tarde. La gente comenzaba a sacar la basura a sus cilindros, que lo colocan allí para que venga a llevarlo el camión del municipio, ¿no? Y la gente nos saludaba. Entonces yo ahí dije, caramba, claro que eso es imposible en Lima. En Lima es imposible saludar a gente que no conoces y todo eso. Eso me hizo recordar a los pueblos en la Sierra del Perú. Allí te saludan, te consideran y todo eso. En otra oportunidad, ya era más o menos, pues habrá sido las 7 o 8, íbamos de una ciudad, Oostring-Winkel creo que se llama, y teníamos que ir a otra ciudad, y para eso tienes que tomar el tren. Vas a la estación del tren, cobras, no, del tren, sí, compras allí tu ticket y subes. Nadie sube sin pagar, nadie te controla. Esos vivazos de Latinoamérica que vienen aquí, que sin pagar, eso nos hacen quedar mal, ¿no? Allí no te controla nadie, pero compras todo. Pagamos, mi hija puso el dinero y la máquina no devolvió el boleto ni devolvió el dinero.
Llegaron unos alemanes, hicieron lo mismo, ¿no? Y tampoco la máquina les dio el boleto. Entonces, pero allí es bien preocupante, que no te subas al tren por el frío, porque el frío no es como acá, el frío es fuertísimo. Los alemanes llamaron, ¿no? Y luego nos dijeron a nosotros, sin que nosotros le preguntemos ni nada, suban nomás, suban, nos acaban de decir que subamos nomás. Y todos hemos subido, alemanes y nosotros todos hemos subido. Llegamos a la otra ciudad, bajamos, que es una ciudad más grande, muy iluminada y todo eso, y comenzamos a caminar y habíamos caminado algo, y en eso corriendo viene un alemán y le dice a mi hija, ¿no? Le da la dirección, con mi hija habla un poco alemán, le da la dirección, ¿no? Para que si otra vez nos pasa eso, hagamos lo mismo, llamemos para, ¿no? Aquí tú crees que hacen eso. No le importas nada, no le importas nada, ¿no? Esa es gente civilizada, ¿no? Así se puede convivir tranquilamente todos, ¿no? Aquí no, aquí la clase alta excluye a los demás, es racista hasta no más, ¿no? El racismo tenemos que desaparecer en el país, y eso es lo que se ha dado cuenta la población, ¿no? El culturalismo. ¿Por qué? Porque ya has estudiado y conoces un poquito y ya te crees superior a los demás. Eso es un absurdo, eso no es normal en un ser humano, porque mientras más has estudiado, más entiendes a los demás, más te das cuenta que lo poquito que conoces es demasiado mínimo, que lo desconocido se agranda mucho más, ¿no? Por eso es que Sócrates dijo, pues, solo sé que nada sé, ¿no? Mientras más aprendía, porque todos los días estaba dedicado a eso, entonces lo desconocido se ampliaba más y solo sé que nada sé. Por eso es que el ser humano tiene que ser solidario con los demás. Eso es lo que aquí en una clase alta socialmente no lo he entendido, pero no son todos, no son todos, no. Los hijos, por ejemplo, del dueño del banco de crédito, ¿cómo se llamó este señor? Romero, el padre no, era una clase rica, más o menos. Yo he trabajado en el banco de crédito. Venía al banco de crédito, ¿no? Y a veces nos encontrábamos a la entrada del banco. Él llegaba en su automóvil Volkswagen, el Escarabajo. Antes de las 8 estaba llegando. Yo a él lo he llevado a varias diligencias en el Poder Judicial. Era una persona, ¿no? ¿Qué te digo? Que no discriminaba. Pero a los pocos días vino una medida discriminatoria terrible, ¿no? Llevaron a estudiantes o a profesionales solamente de determinada universidad privada, incluso lo pusieron en las ventanillas, ¿no? Y estos que comenzaron, lo primerito que comenzaron es a robar. Yo he estado allí, lo primerito. Entonces me llaman que, doctor, no hay que denunciarlo porque eso desprestigiaría al banco. Listo, no hay que denunciarlo. Pero como eso se incrementó, entonces teníamos que denunciarlo, ¿no? Y llevaron al banco casi a la quiebra. Un banco que con los italianos era el primer banco peruano, el banco más importante. Yo he trabajado allí con los italianos. Los italianos, por supuesto, a mí me pagaban muy bien. Pero ya cuando vinieron los Romero, yo me quedé con el sueldo nomás que recibe cada uno. Y entonces yo mejor salí. Porque sabía que en el ejercicio privado, no, eso es lo que me daba en el banco, me daba el banco, que en esa época era, creo, de 10.000 soles, que en esa época 10.000 soles era dinero, 10.000 soles mensuales. Pero yo no, en dos diligencias, no, en el Poder Judicial no tenía eso, ¿no? Y por eso salí. Y hice muy bien en salir, porque si me quedaba allí, me anquilosaba allí, pues no progresaba, ¿no? Pero esa es la diferencia entre
la clase social alta del Perú y la clase social, por ejemplo, en un país europeo. No, pues la vida va a ser. Doctor, bueno, para ya ir finalizando la entrevista, usted habló hace un rato acerca de lo que es el modelo de la economía social de mercado, también hemos hablado acerca del liberalismo. Usted ha sido parte del gobierno, ha sido un servidor público. ¿Qué tanto usted cree que se puede hacer de parte del Estado para mejorar la vida de las personas? O más bien diría, por ejemplo, que, como mencionaba hace un rato, la fuerza, digamos, el esfuerzo individual de cada persona tiene más capacidad para sacar al Perú adelante. ¿Cómo ve todas esas cosas? Bueno, el éxito de las personas en gran medida depende de su esfuerzo individual. Pero para eso, ¿qué se requiere? Que el Estado cree una situación de igualdad, un nivel plano, a partir del cual la persona pueda correr libremente, todos en situación de igualdad. ¿Cómo construye el Estado eso? Con una educación de calidad, con salud de calidad y con infraestructura también de calidad, ¿no? Se crea un Estado, una situación de igualdad, un plano de igualdad en donde todos comienzan a correr en la vida, ¿no? Y quien se cae ya no tendrá que echarle la culpa a nadie. El Estado tiene mucho que ver. Desde el Estado se puede hacer muchísimo, ¿no? Doctor, como usted ha sabido, en estos días ha habido un escándalo, ¿no? En la Fiscalía, hay un fuego cruzado muy graneado entre instituciones tan importantes del Perú como lo es el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo. ¿Cómo ve usted este fenómeno, esta situación? Es por así decirlo, ¿esta situación señala ya el comienzo de la caída de Dina Boluarte o ella se mantendrá en el poder hasta el 2026? Miren, como he dicho, se apropió del Estado otra vez esa oligarquía degenerada. Conjuntamente, por supuesto, con el Congreso de la República, que solamente trabaja para esa oligarquía. Jamás el Congreso va a dar una ley que beneficie a toda la población. Nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Nosotros hemos presentado proyectos de ley, ¿no?, que nunca los trató el Congreso de la República. El Poder Judicial y el Ministerio Público siempre han sido instituciones que no tienen aceptación social porque allí hay demasiada corrupción. El Tribunal Constitucional es ya lo más asqueroso que puede haber en materia de administración de justicia constitucional, porque es el respaldo que tiene el Congreso allí para cometer sus actos inconstitucionales, para delinquir allí en el Congreso, ¿no? El hecho de que ahora, antes estuvieron muy unidos todos esos grupos, porque ustedes vieron desde que Castillo, ¿quién atacaba al Ejecutivo? Nadie. Todos comenzaron, ¿no?, a halagar al Ejecutivo, no obstante que el Ejecutivo no hacía nada de bueno, o lo que hacía lo hacía mal, ¿no? No había nada de eso. Estaban muy unidos sólidamente, porque era un poder allí, una dictadura de lo más corrupta que hay. Muy unidos, Fiscalía de la Nación, que era el instrumento del Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, un instrumento del Congreso de la República, Dina Boluarte, que ella no gobierna, sino gobiernan desde el Congreso de la República, especialmente capitaneados por Fuerza Popular, ¿no? Incluso las Fuerzas Armadas respaldaron todo eso, y ahora las Fuerzas Armadas, como ustedes ven, respaldan plenamente a la corrupción, ¿no? Qué seguridad que le da, ¿no?, a todos los corruptos que ahora ellos mismos se han descubierto, ellos mismos se han peleado. No me explico qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó para ese enfrentamiento entre la fiscal de la Nación y la presidenta? No sé qué, ¿por qué ellas estuvieron bien unidos? ¿Por qué la presidenta y el primer ministro no están ya en la cárcel por las muertes en el sur del Perú? ¿Por qué? ¿Por qué con tantos muertos? ¿No? Que el mundo se escandaliza por los muertos que hay.
Si ellos fueron los autores mediatos de eso, si ellos conocían que las Fuerzas Armadas, la policía iba a hacer eso, si ella conocía eso y ellos no detuvieron esa matanza, el Congreso de la República respaldó eso, le dio la confianza a un Consejo de Ministros asesino, le dio la confianza, ¿no? Todos esos deberían estar procesados. Y no están procesados, no están en la cárcel, están libres, ¿no? Porque constituyeron una unidad muy fuerte. Ahora se han peleado, ahora están en peligro. Incluso, si no se ponen de acuerdo, si no comienzan a recomponer sus fuerzas, puede terminar este gobierno. Ahora, el que termine este gobierno, yo les diría que no les voy a decir que con eso ya solucionamos el problema. Claro, algunos dicen, no, cualquier gobierno que venga menos este, ¿no? Porque esto ha llegado a extremos, pero no sabemos, pues, porque puede haber un golpe de Estado. En estas circunstancias puede haber un golpe de Estado, ¿no? Y no sabemos si ese golpe va a ser de derecha, va a ser de izquierda, va a ser, no, de centro. No se sabe. Yo no podría predecir, ¿no?, qué es lo que va a pasar con esta situación, pero lo que sí sé es que están ahora desesperados en ver cómo se recompone. Tengo una última pregunta, sí, que es también con la ocasión de que el siguiente 7 de diciembre se cumple un año de la salida de Castillo y de su gabinete del poder. Quisiera conocer sus reflexiones al respecto. Digamos, si ustedes continuaran, si es que no se hubiera sucedido la historia como sucedió, si es que ustedes continuaran en el poder, ¿cómo cree que se vería el Perú hoy día? Y además, también tal vez algunas reflexiones, no sé si ha tenido la ocasión de ver la entrevista de Rafael Correa con el abogado de Castillo, en el que Rafael Correa hace unas reflexiones sobre lo que sucedió ese mismo día, porque como usted sabe, Rafael Correa sí pudo hacer una asamblea constituyente en Ecuador, y fue bastante crítico de la manera en la cual Castillo se desempeñó. Bueno, ¿cómo usted cree de que el Perú se vería, o cómo se veía el día siguiente si es que ustedes no salían del poder? Bueno, sí, Castillo no daba lectura a ese discurso y no era destituido, el Congreso no daba el golpe de Estado contra Castillo, el Perú sería distinto, estaríamos creciendo, como veníamos creciendo, y ahora estuviéramos creciendo ya mucho más, porque ya habíamos superado varias dificultades allí del inicio, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania nos afectó muchísimo, porque eso dio lugar para que se incremente el precio del petróleo. Con el aumento del precio del petróleo se incrementan los combustibles, con el incremento de los combustibles se incrementa, ¿no?, el precio de todos los otros bienes, ¿no?, por el incremento del transporte, y eso más o menos ya mundialmente se calmó, estuviéramos bien. El hecho es de que, más o menos de su pregunta, no me lleva a pensar de que quizás me está queriendo decir que si volviera el presidente Castillo fuera repuesto. Muchos quieren eso, la reposición de Castillo. Yo, por supuesto, soy objetivo. Yo veo que eso ya no va a ser posible, ¿no? La convocatoria a una asamblea constituyente. El Congreso modificó la Constitución, prácticamente eliminando el referéndum, que es el mecanismo por el cual se consulta a la población si quiere o no quiere una asamblea constituyente, ¿no? Eso ya no es posible, ¿no? Con una nueva elección, por supuesto, el Congreso sí puede modificar eso. El nuevo Congreso tiene que deshacer muchas cosas que ha hecho mal este Congreso, ¿no?, para poder salir de la situación en que nos encontramos, porque estamos en una situación bastante difícil. Quizás ustedes no lo advierten, y no lo advierten ¿por qué? Porque la prensa ahí le esconde todo, ¿no? Pero estamos en una gravísima crisis moral que ya desembocó en esto. Yo no me imaginaba que va a desembocar tan rápido en esto,
No, pero ya se inició. Ahora querrán ocultarlo y todo eso, pero con las pruebas ya les va a ser un poco difícil. Socialmente estamos muy mal. ¿Por qué? Porque la pobreza se ha incrementado, el desempleo se incrementa día a día. Ya la gente ya no tiene, ¿no? Esperanzas de poder invertir, ¿no? Frente a esta incertidumbre. La incertidumbre política, por supuesto, es mucho más. Y mucho más es la caída económica. Porque con eso, quizás ustedes no advierten, pero si se van a los pueblos jóvenes, van a ver. Y en todo el Perú, ¿no? Cientos de miles de niños están desnutridos por falta de alimentación. Y esa desnutrición no los deja desarrollar ya mentalmente, y esos niños para toda su vida se quedan así, ya con un deterioro mental. Eso queda para toda su vida, eso no tiene solución. Esas cosas van a empujar para que el país tome alguna decisión. Como les digo, los cambios sociales no se producen de la noche a la mañana, no. Requieren un poco de tiempo, ¿no? Y a veces requieren de mucho sacrificio. Observen nomás ustedes la historia mundial. Observen nomás ustedes cómo los países europeos llegaron a ser lo que hoy son, ¿no? Pasaron también por etapas como las que nosotros estamos pasando, ¿no? De manera que no puedo predecir el futuro en estas circunstancias. Pero sí que el pueblo está movilizándose. Por ejemplo, se van a movilizar otra vez el 7 de diciembre, según escucho por allí voladas, y el pueblo tiene derecho, porque eso está consagrado en la Constitución, no solamente en nuestra Constitución, sino en tratados internacionales de los cuales el Perú es parte, ¿no? Las personas tienen derecho a movilizarse, las personas tienen derecho, ¿no?, a reclamar, y si el gobierno continúa con ese error de matar a la gente, ahí sí la cosa ya no va a ser tan como ha sido en las movilizaciones anteriores, va a ser peor. Muchas gracias, doctor, por concedernos su tiempo. Ha sido un gusto, la verdad, entrevistarlo, usted siempre con sus posiciones acerca de la realidad del Perú. No, yo les agradezco mucho a ustedes. Gracias.